Buenas noches, hermanos y hermanas. Es un privilegio poder continuar con nuestra serie de mensajes amados de Dios. En esta oportunidad estoy viendo acá la cadena de peticiones. Hay muchas peticiones en esta noche y seguro que Dios va a escuchar a cada una de ellas. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar por el mensaje de esta noche. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por el privilegio que nos regalas de estar en este lugar una vez más para ser llenos de tu palabra, para poder compartir la voluntad tuya para cada uno de nosotros, expresada en tu santa palabra. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que nos acompañe, Señor, para dirigir nuestra mente, sensibilizar nuestro corazón, para que podamos ahora mismo, Señor, ser amonestados por tu bendita palabra. Gracias por acompañarnos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se llama el título del mensaje de esta noche? Castigado pero amado. ¿Cómo puede ser posible que obtengamos, hermanos, esas dos experiencias en nuestra vida? Algunas personas creen que cuando se les castiga no se les ama. De hecho, en algún momento de mi vida, cuando fui castigado por mi madre, pensé lo mismo y me alejé, resentido porque me había castigado. Y yo pensé por algún momento, mi mamá no me quiere. Yo creo que la mayoría de los niños jóvenes y los que hemos pasado por la experiencia de ser un hijo bajo dominio, ¿verdad? Hemos experimentado esa misma experiencia. ¿Cuántos lo han experimentado? Vamos a ver, levanten la mano. ¿O solo yo? Muy bien. Castigado pero amado. El pasaje bíblico para el mensaje de esta noche se encuentra en el libro de Segundo de Samuel. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos. Segundo libro de Samuel, el capítulo 7. Ahí encontramos, hermanos, un pasaje especial. Históricamente, este es el momento cuando Dios está hablando con el rey David. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Vean lo que dice, cómo Dios hace un pacto con David y le habla acerca del futuro, acerca de la vida de un hijo que iba a tener David. Dice la palabra del Señor en segundo de Samuel capítulo 7 versículos 14 y 15. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Si hace mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero no apartaré mi misericordia, mi amor a él como lo aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Qué pasaje tan maravilloso. Para ponerles en contexto un poquito acerca de la historia de lo que está sucediendo ahí, es que David, uno de sus grandes deseos era construir un templo para Dios, pero Dios se lo impidió. Dios le dijo a David: tú no puedes construir un templo porque tú eres un hombre de guerra, has derramado mucha sangre. Entonces Dios hizo un pacto con David, y este pacto que Dios hizo con David incluía que mientras él fuera fiel al Señor, no iba a faltar alguien que se sentara en el trono de la misma descendencia de David. Es decir, su hijo
podía ser el rey, el siguiente rey. Y también su nieto podría ser el siguiente rey, que se sentara y gobernara el amado pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y mientras Dios está hablando con David, Dios le dice: tú vas a tener un hijo, y él sí va a construir un templo. Va a ser él el que va a construir. Y entonces el texto que acabamos de leer, los dos textos tienen ese contexto, hermanos. Ese contexto en el cual dice en el versículo 14: yo seré padre para él. No es que David iba a ser el padre de Salomón, sino que Dios iba a ser el padre de Salomón en vez de David. Ahora, este concepto, castigar pero amado, puede parecer contradictorio, incluso inaceptable. Algunos podrán decir: pero ¿cómo puede ser que me ame Dios si me está castigando? Lo mismo, los que hemos aceptado tener una paternidad responsable, sabemos que aunque esa sea una situación difícil en nuestra vida terrenal, hermanos, sabemos que es posible castigar a un hijo y también amarlo al mismo tiempo. Aunque es muy difícil hacer comprender a los hijos que se les ama y se les castiga al mismo tiempo, no resulta fácil entender, ni aún para los que somos adultos, entender cómo Dios puede amarnos y cómo puede castigarnos al mismo tiempo. Eso es lo que cuesta entender. Entender cómo me puede amar aún cuando estoy siendo castigado. Solo los que han ejercido ya la paternidad saben acerca de ello. El texto que leímos es el que aparece acá en la pantalla, en el libro de 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 14 al 16, en una versión más clara, la versión palabra de Dios para todos. Yo seré su padre y él será mi hijo. Miren cómo lo dice acá: cuando peque. Miren qué interesante cómo Dios está hablando de una forma futura acerca de la vida del rey Salomón, que era el hijo de David, el que se sentaría en el trono después de David. Yo seré su padre y él será mi hijo, le dice Dios a David. Cuando peque, porque iba a pecar, ¿o no iba a pecar Salomón, hermanos? Claro que sí, iba a pecar. Lo castigaré como un padre azota a su hijo. Noten bien, Dios no dice que lo va a castigar como Dios. No es el castigo de Dios el que le iba a colocar a Salomón. Era el castigo de un padre terrenal. ¿Y qué dice el versículo 15, hermanos? Podemos leerlo todos juntos en la pantalla. 1, 2, 3. Pero yo nunca le quitaré mi fiel amor. Amén. Como se lo quité a Saúl, a quien hice a un lado cuando me dirigí a ti. Qué maravilloso, hermanos, este pasaje bíblico. De este pasaje bíblico hay varios aspectos de estos dos versículos que merecen la pena destacar. Y vamos a ver algunos aspectos de ellos en esta noche. En primer lugar, vamos a las palabras iniciales del pasaje. ¿Qué dicen las palabras iniciales del pasaje? Yo seré su padre. Y luego, ¿qué dice? Y él será mi hijo. Mis queridos hermanos, no es el hombre el que toma la iniciativa de amarnos. Es Dios el que toma la iniciativa para que nosotros lleguemos a ser sus hijos. Gloria a Dios por eso. ¿Qué tal si la iniciativa saliera de nosotros? A lo mejor no quisiéramos padre. A lo mejor dijéramos no quiero. Pero hermanos, es Dios el que toma siempre la iniciativa
para que lleguemos a ser sus hijos. Eso está claramente explicado en el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Juan, el discípulo, escribe en 1 de Juan capítulo 3 versículo 1: mirad cuál amor nos ha dado ¿quién? El Padre, que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Ese es un amor maravilloso. Es un amor que Juan solamente pudo entenderlo recostado junto al pecho de Jesús. Por eso es que usted lo ven en los cuadros de la cena del Señor, siempre recostado al pecho de Jesús. Es allí, hermanos, donde puede cambiar nuestro carácter. Es allí donde nos enternecemos y podemos ser transformados por la gracia de Cristo. No solamente eso, antes que naciéramos, así como habló de Salomón, antes que naciéramos, y el comentario bíblico adventista en la página 1114 dice: Dios desea que todos los hombres sean salvos, pues ha dispuesto un amplio recurso al dar ¿a quién, hermanos? A su Hijo. ¿Y para qué dio a su Hijo Dios? A su Hijo unigénito, ¿para qué? Para pagar el rescate del hombre. Mis hermanos y hermanas, qué amplio recurso dio Dios para que hoy nosotros alcancemos su amor, alcancemos, hermanos, su perdón. Algo más, cuando el texto bíblico dice, o al decir Dios acerca de Salomón, si hace mal, ¿qué estaba Dios queriendo decir con eso? Dios estaba diciendo, cuando llegue a pecar, cuando caiga, cuando Él se equivoque, nos está indicando con toda claridad que Dios prevé nuestra flaqueza, Dios prevé nuestras debilidades, Dios prevé nuestras caídas. Dios sabe que vamos a caer por anticipado. Mucho antes que usted y yo naciéramos, Dios ya sabía en dónde íbamos a caer. Así como lo sabía de Salomón, así como Dios, hermanos, hizo provisión para Salomón. ¿Qué iba a hacer Dios con Salomón cuando Salomón cayera en el pecado? ¿Qué iba a hacer? Dice la Biblia que Él hizo provisión para nuestras caídas, como lo hizo con Salomón. ¿Qué iba a hacer con Salomón cuando cayera? ¿Qué dice el texto? Nuestras caídas en pecado no toman a Dios por sorpresa. Qué interesante. ¿Será que Dios ya sabe de qué pecado va a pecar usted mañana? ¿De qué pecado va a pecar yo mañana? La palabra del Señor es clara. Y en el libro Deseado toda la gente, la página 13 y 14, dice, aparece esta cita tan especial: el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior. No fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. ¿Cómo se los vuelvo a repetir en un lenguaje un poquito más claro? Dios no dijo, bueno, vean, cayó Adán y ahora ¿qué hacemos? No, a Dios no le toma por sorpresa la caída de Adán. A Dios no le toma por sorpresa la caída de nuestros pecados, hermanos. Dios ya lo sabe. Ahora, alguien podrá decir, pero pastor, si Dios ya lo sabe, ¿por qué no manda su Espíritu Santo para impedirlo? Eso es interesante. Es que Dios no vulnera la libertad humana. Dios nunca, hermanos, nunca se va a entrometer, nunca se va a inmiscuir en nuestras decisiones. Dios nos dio un sagrado derecho que se llama libre albedrío. Y ese libre albedrío Dios lo respeta, porque Dios nos creó libre, no robots. Dios nos creó libre para tomar una decisión en favor de Dios o rechazarlo. Y por lo tanto, hermanos, la siguiente parte de la cita bíblica, de la cita, dice:
Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia. Amén, hermanos. Previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a terrible ¿qué? Emergencia. El pecado es una emergencia en nuestra vida, hermanos. Es, como decía un hermano, un 911, una llamada al 110. Hay una emergencia, alguien cayó en pecado. Bueno, ya sabemos lo que debemos de hacer. Y hay un plan formulado desde las edades eternas. Por lo tanto, si pecamos, Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. ¿Cuál es el problema de pecar entonces? ¿Por qué vemos a veces algunos hermanos cabizbajos, desanimados porque han caído? Levántese en el nombre de Jesús. No tiene usted derecho a estar caído. Usted no tiene derecho a estar caído, porque Dios hizo un plan maravilloso para que usted y yo alcancemos el perdón. Y la siguiente frase y última del texto que vamos a analizar esta noche, que estamos analizando, dice: lo castigaré. Esa palabra no nos gusta, ¿verdad? ¿A cuándo nos gusta que nos castigue? No, cuando a mi mamá me iba a castigar, yo corría y no quería que me castigara. Hay dos carreras que uno pega, hermanos, que uno hace cuando uno va a ser castigado y cuando está uno pequeño. Yo recuerdo haber visto a niños que corrían huyendo de su padre, huyendo de su mamá. ¿A cuánto les pasó eso? Corrían. Y pobre la madre, no le daba alcance, ¿verdad? A veces le daba alcance, pero con la sandalia, ¿verdad? A veces le daba alcance con otras cosas cualquier tipo de violencia es inaceptable. Sin embargo, quiero decirle lo siguiente: que vi también a otros niños, en vez de correr huyendo, correr para donde está la madre, diciendo: mamita, no me pegue, no quiero. Mis hermanos, esta frase, estas dos palabras que dicen lo castigaré, indica claramente que Dios a sus hijos que fallan, pero que desean seguir siendo sus hijos, no los elimina. Amén. Sino que ¿qué hace? Los corrige. Entonces Dios no elimina a nadie. Hay personas que gustan de predicar, hermanos, del infierno, gustan de predicar lo severo que va a estar el juicio, para infundir temor en el corazón de los oyentes. Pero ¿saben una cosa? Ese será el último recurso que Dios va a hacer. Y también lo va a hacer por amor. En el libro del Apocalipsis aparece un grupo de personas que al final de la historia, decidiendo huir de Dios y rechazarlo, ¿saben qué van a decir al final? Justos y verdaderos son tus caminos. ¿Y eso qué será? ¿Qué significa eso, hermanos? Eso significa que ellos van a estar contentos con que Dios los aniquile, porque ya su gracia fue suficiente. ¿Quién se va a perder? Nadie. Yo tengo un libro en mi biblioteca que dice: es más fácil salvarse que perderse. Realmente es difícil perderse con toda la misericordia, la bondad y el amor de Dios para con nosotros. Es difícil perderse, hermano. El ladrón en la cruz, toda su vida anduvo huyendo de Dios. Pecaba y era tumultuoso y hacía tantas cosas. Ahora, en los últimos momentos de su vida, le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. ¿Qué respondió Jesús? De cierto te digo hoy, estarás conmigo. ¿En dónde? Le prometió la vida eterna. Esa persona
ya estaba llegando al final de su vida. Pero ¿qué pasó? Alcanzó la misericordia de Dios. Esta frase, lo castigaré, es la opción que tiene Dios para el hijo que peca, y no es la excomunión, es la corrección, no es el abandono. Dios no abandona a sus hijos que han pecado, los educa. Dios no acaba con las personas que han pecado, les presta ayuda. Y mis hermanos y hermanas, y aquí viene lo más hermoso de este pasaje bíblico. Aquí viene lo mejor. ¿Y qué dice ahí en la pantalla, hermanos? ¿Cuál es la última frase de este versículo tan maravilloso? Lo que Dios iba a hacer con el rey Salomón, hijo que no había nacido todavía. Dios está hablando para un tiempo futuro. No le negaré, ¿qué dice, hermanos? Mi amor. No le negaré mi amor. Cómo me daba gusto ver a aquellos niños que corrían a los brazos de la mamá pidiendo misericordia. Estas palabras señalan, hermanos, que el maravilloso hecho de Dios no deja de amar a sus hijos cuando estos por alguna razón hacen mal. No les negaré mi amor. Es el gran deseo de un padre que ve a su hijo que se ha alejado y que ha caído en el pecado, pero no lo piensa eliminar, sino que, como vimos anoche, hermanos, el padre sale todos los días para ver por dónde viene su hijo de regreso. No le negaré mi amor. La sierva del Señor, Elena de Huay, nos dice: debemos recordar que todos cometemos equivocaciones, aún hombres y mujeres que han tenido años de experiencia. Mis queridos hermanos, la experiencia no es, hermanos, no puede ayudarnos para no cometer errores. Es importante que nosotros entendamos eso. No le negaré mi amor, dijo el Señor. Las personas que tienen experiencia a veces yerran, pero Dios no los abandona a causa de sus errores. Amén, hermanos. Dios no nos abandona a causa de los errores. A cada descarriado hijo o hija de Adán les da el privilegio de ¿qué, hermanos? Les da el privilegio de ¿qué? De otra ¿qué? Oportunidad. Esa cita se encuentra en el libro En Lugares Celestiales, página 290. Mis queridos hermanos, ha llegado la hora de terminar, pero ha llegado la hora de llevar en nuestra mente esa frase tan linda y maravillosa que Dios había ya preparado para el rey Salomón: no le negaré mi amor. Maravilloso amor de Dios. Él no aparta su amor de sus hijos que fallamos. Amén. No nos abandona a causa de nuestros errores. Amén. El Señor nos da el privilegio de otra oportunidad. ¿Cuántos decimos amén por eso? ¿Qué tal si no tuviéramos otras oportunidades, hermanos? ¿Qué tal si no hubiera oportunidades en nuestra vida? ¿Qué tal si nos dijera el Señor 3 nada más? ¿En cuál fuera usted ya? ¿En cuál oportunidad fuera yo? El Señor es maravilloso en su amor, porque no nos deja en nuestros pecados, sino que Él nos disciplina y nos anima a abandonar el pecado. Por tal razón, hermanos, quiero preguntar esta noche: ¿cuántos deseamos responder a ese inmenso amor del Señor? Amén. Queremos que las palabras que Dios habló para el rey Salomón, aún antes que él naciera, sean para nosotros también. Queremos apropiarnos de esa promesa. ¿Cuántos Salomones habemos en esta noche aquí en este lugar? El versículo es claro: yo seré padre para él y él será mi hijo para mí. Si hace mal, yo lo voy a castigar con vara de hombres,
Versículo 15: pero no apartaré mi amor de Él. Amén. El amor del Señor estará siempre con nosotros. Y por eso yo quiero invitarles esta noche. ¿Cuántos deseamos, hermanos, en esta noche aceptar ese maravilloso amor del Señor? El Señor nos ama y previó nuestras caídas, nuestras debilidades, aún antes que nosotros naciéramos. Por lo tanto, el amor del Señor trasciende nuestra vida, hermanos. Trasciende nuestra vida. Y por eso este es momento de decirle al Señor: gracias por ese amor maravilloso. Gracias porque me amas aunque yo no lo entienda. El entender el amor del Señor no lo podemos, hermanos. Muchas veces no podemos entender el amor de Dios. Entendemos el amor humano mezquino, que muchas veces quiere, pero a cambio de algo. Por eso en esta hora, hermanos, el Señor nos invita a aceptar ese amor maravilloso, ese inmenso amor. Como dice el himno: oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre que dice no podrá contar ni comprender esa gran verdad. Yo no entiendo el amor de Dios, hermanos. ¿Usted lo entiende? Yo no lo puedo entender. No lo puedo abarcar. No lo puedo entender. No lo puedo abarcar. Comprender tampoco. Pero en esta hora, hermanos, aunque usted y yo no podamos abarcarlo, entenderlo, es momento de aceptarlo. Es momento de decirle al Señor: acepto ese grande amor maravilloso que me ama aún antes de nacer. ¿Hay alguien esta noche que quiere agradecer al Señor por ese amor maravilloso? Yo le invito a que pueda ponerse en pie, porque ese amor es el amor que, hermanos, trasciende nuestra vida. Es el amor que transforma, es el amor que atrae, el amor que constriñe. Es el amor maravilloso que Cristo Jesús vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Tenemos un Padre. Tenemos un Padre. Tenemos un Padre que nos castiga. Sí, tenemos un Padre que nunca va a quitar su amor de nosotros. Jamás, hermanos. Aún estemos en el desánimo más grande, en el valle de la muerte, no importa la situación que estemos atravesando, el Señor ha dicho: yo no le quitaré mi amor. Amén, hermanos. No le quitaré mi amor. ¿Cuántos agradecemos al Señor por eso, levantando nuestra mano? Amén. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos, Señor, por el maravilloso privilegio de contar con ese inmenso, indescriptible amor maravilloso de Dios. Hoy, como Salomón, estamos aquí para decirte: Señor, tú eres nuestro Padre, y si en algún momento tienes que castigarnos, hazlo, Señor, pero corremos a tus brazos para que tú no quites tu amor de nosotros, para que nos rodees con esos brazos amorosos, para que en los momentos de angustia, en los momentos, Señor, de castigo por causa de nuestros pecados, o en los momentos de los crisoles que atravesamos en nuestra vida, Señor, tú estés con nosotros como nuestro verdadero pastor. Gracias por bendecir a todos los que han respondido al maravilloso amor de Dios en esta noche. Bendícelo grandemente. Gracias, Señor, porque nos sigues amando. No quitaré mi amor. Gracias, Padre, por esa maravillosa promesa. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.